Bien, buenas noches, primero. Segundo, ahí me hace enseña de la guardería. Ah, no, ¿sí? Ya no he entendido nada. Pero bueno, guardería, sí, suban todos los peques, los niños. Primero me dicen sí, después no. Me confundí. Bien, bueno, ha sido hermoso tiempo de alabanza, de canciones, muy lindo. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra y bueno, mientras pensaba acerca bueno, qué podemos leer, en qué podemos meditar, les comparto que hace un tiempo me había tocado compartir en uno de los grupos, en un grupo pequeño, me habían invitado. Y bueno, estaban estudiando la carta de los Hebreos y habíamos visto una porción ahí en Hebreos. Y cuando lo había estudiado, lo había leído, lo había preparado, realmente había sido de muchísima bendición para mí, había sido de mucho ánimo, ha sido una exhortación fuerte para mí y a tal punto que bueno, me he propuesto, digo, no, justo esa vez en el encuentro en el grupo, habíamos sido poquitos y, y me habían dicho los muchachos al grupo donde yo asisto que probablemente me toque, no sé si en estos meses o después, y digo, bueno, lo voy a explayar un poquito más y lo voy a dar ahí. Porque había sido de mucho ánimo para mí, bueno, lo quería compartir. El Señor había puesto ese peso en mi corazón. No ha llegado el día, ha llegado el día de hoy primero, así que bueno, para el grupo deberemos preparar otra cosa. Pero bueno, vamos a leer, abrir en Hebreos capítulo 6. Versículo 18. Dice así la palabra del Señor: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos a orar y entramos en la palabra. Bendito Señor, estamos agradecidos, Dios, por este día, gracias por este tiempo que podemos reunirnos un grupo de tus hijos. Gracias porque hemos podido cantar libremente, Señor, y ahora podemos abrir tu palabra. Dios, te pedimos que sea tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Tú los conoces, tú sabes qué hay en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Y Padre, pedimos que a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra, tú nos confrontes con ella, Señor. Oramos y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, saben ustedes que la carta de los Hebreos es un libro, bueno, una carta, perdón, muy linda, muy profunda, muy exhortativa y resulta ser un fuerte ánimo para siempre para nosotros. Si nos adentramos un poquito más en lo que ha sido, bueno, el contexto directo de la carta, bueno, nos encontramos que ha sido escrita en la época donde Nerón era emperador de Roma. Si bien ha empezado Nerón, digamos, de una manera tranqui, pronto, ha prestado sus oídos a consejeros crueles, fríos, y ha hecho de su mandato, de su liderazgo, de su reinado, algo cruel. Y esto también se había trasladado hacia, bueno, los hermanos, hacia la comunidad de la iglesia, a tal punto de que había comenzado, o por lo menos es la primera persecución a los cristianos documentada, sería, a cargo de Nerón. Y en ese contexto es donde el autor los encuentra a los hebreos y bueno, y decide escribir la carta inspirada por el Espíritu Santo para darles un fuerte ánimo. Muchos de ellos se habían tentados por ahí a abandonar su fe, quizás otros que promovían el judaísmo, como que aprovechaban la oportunidad para decirles, miren, no es por ahí, ves que está yendo mal, deben ustedes volver a sus raíces, volver al judaísmo.
Y es en este contexto donde encontramos a los hebreos. Y bueno, yo entre paréntesis me preguntaba y bueno, y decía, si bien hoy no tenemos una persecución estrictamente, como se dice, a los creyentes, Dios conoce cada uno de nuestros corazones, cada una de nuestras dificultades. Sabe cómo nos encontramos. Y ustedes fíjense en el versículo donde comienza la sección de este problema. En Hebreos 5 va a comenzar toda la cuestión a partir del versículo 11, pero leemos el 12 que dice: pero debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, ellos se estaban quedando en la fe, se estaban quedando en esa carrera hacia la madurez espiritual. Se refuerza este propósito en el capítulo 6, versículo 12, donde dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y bueno, ya empezamos así fuerte. Y uno se evalúa a la luz de la palabra de Dios y bueno, y mira para adentro, evaluamos nuestros corazones y nos preguntamos, bueno, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos en esta carrera hacia la madurez espiritual? ¿Cómo nos encontramos hoy? Puede que quizás incluso estemos en la iglesia, participamos de alguna que otra actividad, pero nos encontramos estancados, quietos. Como dice el versículo propiamente dicho, estamos como perezosos. Bueno, este era el problema, la madurez. Estaban estancados, pero en el capítulo 6 es donde empieza a introducir la solución a este problema. Y si ustedes se fijan en el versículo 1 del capítulo 6, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Este es el ánimo central, ¿verdad?, de toda esta sección. Vamos para adelante. Si sigamos, crezcamos, vamos a la perfección, corramos hacia la madurez espiritual. El versículo 11, capítulo 6 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y pensaba, y bueno, cuando pensaba en el título del mensaje, la esperanza puesta delante de nosotros. Y saben, muchas veces nosotros llegamos a estancarnos, llegamos a alejarnos de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Llegamos a correr quizás en dirección opuesta a la madurez, y es porque perdemos de foco la esperanza puesta delante de nosotros. Y vamos a ver por qué. Decía este versículo: para plena certeza de la esperanza que está puesta delante de nosotros, como hemos leído hace ratito en el 18, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y bueno, reflexionando acerca de esto, creo que Satanás ha sido muy astuto y se ha empeñado mucho en intentar robar esta esperanza en nuestros corazones, tanto en el mundo como en el círculo de la iglesia. Muchas veces a través de las aflicciones, a través de las pruebas, llegamos a nosotros como a perder el foco de la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. Incluso dentro de la familia de la fe aparecen corrientes, enseñanzas, maestros. Quizás algunos dicen: bueno, la salvación puede perderse, quitando toda esperanza y seguridad de la obra de Cristo. Después aparecen en otro lado opuesto, quizás aparecen otros enseñando que solo los que perseveran, los que perseveran hasta el fin, son elegidos y conservan su salvación, quitando también así toda esperanza de nuestros corazones. Bueno, Pablo dijo, Romanos capítulo 15, versículo 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz
en el querer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y saben, bueno, meditando en esto, muchas veces es cierto que por ahí llegamos a confundir, ¿no? Lo que son las esperanzas con las expectativas. Bueno, por ahí nosotros todos tenemos expectativas. Tenemos expectativas respecto a un trabajo, a los estudios, respecto a nuestras relaciones. Yo tengo la expectativa de que Boquita va a ganar la Sudamericana, pero ¿qué es lo que pasa con las expectativas? Puede que suceda, como puede que no. Y es cuando nosotros confiamos de lleno en las expectativas donde se empiezan quizá a aparecer los desánimos, donde empezamos a atravesar alguna que otra crisis de fe. Ponemos expectativas en las personas, en alguna relación. Llega el momento, claro, donde las relaciones salen mal, se quiebran y empieza una crisis de fe, empieza el desánimo, empiezas a cuestionarte todo. Llega el momento donde perdemos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos y volvemos a atravesar crisis de fe, nos cuestionamos todos. Este es el problema con las expectativas, de que las expectativas pueden no suceder. Ahora, cuando uno habla de esperanza, y valga la redundancia, esperanza es esperar que el cumplimiento de una promesa, es decir, que sabemos que va a suceder. Fíjense ustedes, Tito, capítulo 1, versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ven que hablamos de esperanza de vida eterna. Perdón, lo he leído muy rápido, ¿no? Bueno, Tito 1:2, esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora, nosotros sabemos que vamos a tener vida eterna. Esta es una esperanza ciertísima con la que contamos nosotros los creyentes. Podríamos concluir que la esperanza vendría a ser el aspecto futuro de la fe. Hebreos 1:11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es el aspecto futuro de la fe. Esperamos en Dios, esperamos en Cristo, tenemos las promesas de Dios para nosotros y sabemos que son ciertas, sabemos que están para nosotros, sabemos que sucederá, sabemos que Cristo va a volver a buscar a su iglesia, sabemos que llegará el momento en el cual nos encontraremos con nuestro Creador y le veremos tal cual es. Tenemos esta esperanza. Y vamos a ver después por qué sabemos que es cierta esta esperanza que nosotros tenemos. Pero esto es lo que a nosotros nos sustenta, nos motiva, nos alienta, nos empuja a crecer. Es lo que sustenta nuestra devoción a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5. Cortito, dice: la esperanza no avergüenza, dice la Reina Valera, pero es interesante que la Biblia de las Américas dice, traduce otra palabra, dice: la esperanza no desilusiona. La esperanza no desilusiona. Y saben, hermanos, cuando nosotros tenemos la esperanza puesta en el lugar correcto, no nos vamos a desilusionar. Podrán venir dificultades, adversidades de todo tipo y color y no nos vamos a desilusionar. La esperanza no desilusiona. Y hacía esta diferencia, ¿por qué? Para que quede bien en claro y sepamos diferenciar las esperanzas de las expectativas. Uno puede tener expectativas en una persona, en un hermano, tener expectativas de que me van a ayudar para algo, pero mire, la esperanza puesta en un hombre, en una persona, y es una esperanza puesta en el lugar equivocado. Nosotros podemos fallar,
¿sí? Nosotros podemos no estar en tus tiempos de dificultades, en tus tribulaciones. De hecho, sucederá. Pero la esperanza puesta en el lugar correcto no desilusiona. Y saben, leí algo que me ha llamado mucho la atención en un libro que hablaba acerca de que decía más o menos así: Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Dios permitió la muerte, la humillación de Cristo para lograr lo que amaba, lo que anhelaba, que era nuestra salvación. Y muchas veces Dios permite el mal en nuestros círculos, en nuestras vidas, para lograr lo que ama, que es la salvación de nuestras almas. Y sabe, me ha impactado mucho esto porque dice: ¿cómo sabrán, verdad, los no creyentes de nuestra esperanza si no la mostramos en los tiempos de dificultades? Si en los tiempos de dificultades no sale a la luz nuestra esperanza puesta en Cristo, ¿cómo sabrán los inconversos acerca de esta esperanza puesta en Jesús? Y ahora el pasaje sigue. Y aquí en el capítulo 6, el autor empieza a introducir, digamos, la solución al problema del que habíamos hablado, que era este estancamiento espiritual, la inmadurez. Y en estos primeros versículos comienza, bueno, poniendo el fundamento, digamos, de la solución. Versículo 1 al 11 más o menos. Este pasaje también ha sido blanco de muchas malas interpretaciones también. Dice a partir del versículo 4, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron y sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y que produce la hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, sus amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Bueno, aquí como que va a colocar el fundamento de lo que viene después de la conclusión, y ha sido como blanco de muchas interpretaciones este pasaje, pero en líneas generales lo cierto es que estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Hay en el versículo 4, en el versículo 5, muchos quizás interpretan de que, bueno, se está hablando de personas que llegaron al umbral de la salvación, pero que no lo cruzaron, es decir, que nunca fueron realmente creyentes. Otros pueden decir que está hablando de personas que fueron creyentes, pero que perdieron su salvación. Otros van a decir que está hablando de creyentes. Bueno, hay un análisis más profundo, ¿verdad?, para hacer del pasaje, que no vamos a perder tiempo en esto, pero les dejo para que no quede la duda. En el versículo 5, cuando utiliza la palabra, dice: asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y utilizan este pasaje en particular para decir, bueno, como que gustaron así muy, muy al ras, como que no terminaron de convertirse, ¿no? Y
bueno, estas interpretaciones encuentran una dificultad a la luz de Hebreos capítulo 2, aquí está, versículo 9, que ha sido también lema de campamentos anteriores, si los chicos se acuerdan. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, dice, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, dice, la muerte por todos. Y está utilizando la misma palabra. Y dice, gustase la muerte por todos. Y sabemos que Cristo murió por todos nosotros. No es que Cristo llegó a la cruz y bueno, y quedó ahí. No, nuestro Señor Jesús gustó la muerte, experimentó la muerte por todos nosotros y por cada uno de nosotros. Entonces, es claro que el pasaje está hablando de personas, ¿verdad?, que han gustado la experiencia de la salvación. Pero esto sigue. Y vamos a ver dos pilares o columnas acerca que van a hacer de sustento o de fundamento para esta esperanza de la cual venimos hablando. Y en primer lugar, Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. El primer pilar donde podemos fundamentar la esperanza es la palabra de Dios. Muchas promesas que encontramos en la Biblia no dependen de nuestra conducta, sino dependen de la palabra de Dios. En el texto encontramos dos caminos, habiendo esperado con paciencia en el versículo 15, que vendría a ser como lo opuesto al versículo 12, donde dice a fin de que no os hagáis perezosos. Bueno, y aquí tenemos dos actitudes frente a las promesas de Dios, frente a la palabra de Dios en la cual se cimenta esta esperanza que hablamos, habiendo esperado con paciencia. Y es importante resaltar esto, con paciencia. Bueno, la pregunta es, ¿cuál actitud adoptamos nosotros frente a las situaciones de la vida? ¿Saben? Cuando uno lee las promesas que Dios le hizo a Abraham, bueno, Abraham tuvo que esperar bastante tiempo. No fue inmediato el cumplimiento de la promesa. Dios le había prometido a Abraham una descendencia y Abraham tuvo que esperar. Y fue la paciencia, para resaltar en la Biblia, lo que lo sostuvo, lo que lo impulsó en su devoción a Dios. ¿Qué actitud adoptamos frente a las situaciones de la vida? Y decimos en primer lugar la palabra de Dios, pero en segundo lugar, la persona de Dios. Versículo 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos sacudido para asirnos de la esperanza puestas delante de nosotros. Para que por dos cosas inmutables, dice, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Cuáles son estas dos cosas? La persona de Dios y la palabra de Dios. Y observamos Génesis 22, donde está la promesa hecha a Abraham, y Dios le dice, voy a buscar, se me fue de la mente el pasaje, versículo
Perdón, fui a un versículo equivocado. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y versículo 18 que dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, Dios comienza esta promesa con un juramento. Dios juró por sí mismo. Ahora la pregunta es, ¿necesitaba Dios jurar? Y la verdad es que no. Pero como dice el texto, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Saben, las personas juran por Dios, es decir, juran por uno mayor, ¿verdad? Pero Dios no tiene uno mayor que Él, entonces interpuso su propia persona, puso su propia persona, su divina persona, como garantía de las promesas hechas a Abraham y por consiguiente a nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Pero avanzamos un poquito más, versículo 18, y es aquí donde he prestado una especial atención porque me ha llamado mucho la atención. Versículo 18 dice, para que por dos cosas, en Hebreos, perdón, para que por dos cosas inmutables, la cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta de nosotros. Ahora es interesante que la palabra hemos acudido se traduce en otra versión, por ejemplo en la Biblia de las Américas, hemos huido para refugiarnos. Y ahora este concepto quizás puede pasar desapercibido para nosotros, pero para los oyentes no eran desapercibidos. Tengamos en cuenta que ellos, eran judíos, y ellos, esto es una clara mención a, si ustedes se acuerdan, yo no me acordaba, Números 35, donde Dios instruye a Moisés acerca de las ciudades de refugio. ¿Se acuerdan de esto? ¿En qué constaban las ciudades de refugio? Bueno, ahí hablaba de que si una persona mataba accidentalmente a otra, bueno, Dios le había dicho a Moisés, tienes que separar, tienes que destinar 3 ciudades, ¿verdad? De este lado del Jordán y 3 del otro, van a ser ciudades de refugio. ¿Para qué va a servir esto? Bueno, la persona que haya matado a alguien accidentalmente podía huir a estas ciudades de refugio y nadie lo podía tocar. Él tenía total protección, ¿verdad? Siempre y cuando habite en las ciudades de refugio. Y se destinaba, digamos, se asignaba este caso de esa persona para que se lo estudie, para que se lo analice y se resuelva si era inocente o culpable de homicidio. Entonces esta persona tenía este beneficio, y si era inocente él tenía que estar en la ciudad de refugio, ¿verdad? Tenía que permanecer ahí hasta que muera el sumo sacerdote. Es lo que Dios le había instruido a Moisés. De esta manera funcionaba la ciudad de refugio. Cuando moría el sumo sacerdote, esta persona podía volver a su ciudad de origen, a donde habitaba. Bueno, Dios señaló 3 ciudades del lado del Jordán, las cuales podían huir. Ahora es interesante meditar y leer esto con esta óptica a la luz de lo que cuenta la palabra. Nosotros hemos acudido, hemos huido para refugiarnos. ¿A quién? ¿Quién es nuestra ciudad de refugio? Jesús. Hemos huido a Jesucristo. Él es nuestro eterno refugio. Hay una canción que habla de esto, de que Jesús es nuestro refugio. Y más interesante aún, porque es nuestro refugio eterno, porque aquellas personas que se refugiaban en esta ciudad permanecía ahí hasta que moría el sumo sacerdote. Bueno, Hebreos capítulo 7, versículo 23. Y los otros sacerdotes
llegando a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre. Jesús es sumo sacerdote eterno. Cristo es nuestra eterna ciudad de refugio. Y realmente mi corazón se había quebrado al meditar esto, al leer esto, y decía, bueno, no hay ninguna aflicción, no hay ninguna situación en esta vida que realmente pueda tocarme. No hay nada en esta vida que pueda robarme la esperanza que tengo en mi corazón. Cristo es mi ciudad de refugio. En Cristo puedo ir, llorar, derramar mi corazón. En Cristo puedo recobrar ánimo. Yo no sé cuál será las circunstancias en las que vienen todos. Lo cierto y lo que es seguro es que cada uno tenemos aflicciones, tenemos dificultades. Hay cosas que nos desaniman. Hay cosas que intentan mermar nuestra esperanza, que intentan desviar el foco de nuestra esperanza. Pero hermanos, yo los animo a ustedes a que mediten en esto. Nuestra esperanza está puesta en Cristo. Cristo es nuestra ciudad de refugio. Puedes huir tranquilamente. Y es tu eterno refugio, porque Cristo es el sumo sacerdote eterno, es para siempre, permanece para siempre, dicen las Escrituras. Y termina el pasaje la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Saben, termino con una ilustración que había leído de un libro, y que hablaba de un grupo contaba, ¿no? De un grupo de amigos que habían, soñaban con salir a pasear en barco, divertirse, y habían comprado una embarcación para poder cumplir su sueño, hasta que, se enteran de que está pronto para venir un huracán, y dicen, no podemos perder. Tenemos que asegurarlo, así que se empeñan a buscar cuerdas, sogas, de lo que sea, y comienzan a atar el barquito al muelle de donde sea, a tal punto de que dice la historia que el barco parecía como puesto en una telaraña, de tan atado que estaba. Y se cruza un hombre, un marinero experimentado en el tema, y ve lo que estaba haciendo y le dice, muchachos, miren, si ustedes lo atan de esa manera, lo único que van a hacer es van a perder el barco. Los va a destruir por completo. ¿Y qué podemos hacer? Lo único que tienen y pueden hacer ustedes es tirar un ancla. Tiren 1, 2, 3, 4 de cada lado, anclas. Y el barco lo que va a hacer es que cuando se mueva, en algún momento va a agarrar una piedra, algo en la cual anclarse, y es la única forma en la que ustedes van a poder salvar su embarcación. De la misma manera sucede con nosotros. Dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla, que penetra hasta dentro del velo. Hermanos, tiremos el ancla. Cristo es la roca. Ahí podemos sujetarnos, podemos anclarnos. En Cristo podemos refugiarnos. Es mi deseo de que la palabra de Dios nos anime constantemente, de que no perdamos el foco de nuestra esperanza, y de que con la esperanza puesta en el lugar correcto podamos ir adelante, como comienza el versículo 6, el capítulo 6, vamos adelante a la perfección, a la madurez, y que de esta manera no nos permitan estar ociosos, que no tengamos una vida espiritual ociosa,
que no tengamos vidas espirituales carentes de peso espiritual. Y no estoy hablando de personas que no vienen a la iglesia, porque puede pasarnos a nosotros. Podemos estar aquí en la iglesia, comprometernos con cualquier cantidad de actividades, pero aún así nuestra vida puede carecer de todo peso espiritual. Bueno, no es el propósito. La palabra de Dios nos anima, nos exhorta. Vayamos adelante. Y recordando el problema de inmadurez que tenían, dice, bueno, habiendo estado tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, muchos de todos ustedes tienen necesidad de leche espiritual. Y cierra el versículo donde dice, pero los que usan del alimento sólido, y no está hablando de alguien que es maduro, no es alguien que se llena de conocimiento bíblico, sino que el pasaje es claro, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Son experimentados, ¿por qué? Por el saber, no. Son experimentados por el uso de la palabra de justicia. Es mi deseo que mantengamos firme nuestra esperanza de que podamos ejercitar la palabra de justicia y de que podamos ser entrenados en el conocimiento de Dios y que podamos discernir entre el bien y el mal, porque esta ha de ser nuestra brújula, ha de ser lo que nos va a permitir a nosotros marcar el rumbo de nuestra vida, de nuestras decisiones, y sin duda ha de ser aquello que nos va a permitir ser fructíferos en las manos del Señor y en la obra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias a todos. Vamos a orar. Bendito Señor, estamos agradecidos por este tiempo. Gracias porque hemos podido abrir tu palabra con libertad, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos confronta a cada uno de nosotros. Señor, tú lo sabes todo, ante ti no podemos ocultar nada. Señor, danos sabiduría para poder aplicar, Dios, todo lo que aprendemos, lo que escuchamos, lo que tú nos enseñas en nuestra vida diaria, para que podamos tomar buenas decisiones que te honren, para que podamos tener vidas que te glorifiquen, para que podamos ser luz a donde sea que andemos, que todo el mundo pueda verte a ti a través de nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Tú conoces cada necesidad, cada corazón, las aflicciones con las que cargamos, Señor. Y lo ponemos delante de tu presencia, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, confronte, toque nuestros corazones y que podamos, Señor, decidir y poner en práctica, Dios, todo lo que aprendemos. Oramos, Señor, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.